Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenido, Víctor, bienvenido, Francesc. Nos hace mucha ilusión hoy tener a Víctor y tener a Francesc porque esta es la primera, espero, de muchas charlas compartidas con los compañeros de Mataró. Víctor, eres fruto del primer experimento que vamos a hacer en estas charlas compartidas. ¡Qué bien! Así que, nada, bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos estáis viendo por las redes. Víctor Granado, presidente de ADI LGTBI, fundador del equipo de rugby Titanes. Pues cualquier cosa que diga que me la invente, que me la puedo inventar, también te lo digo, me corriges, Bueno, pues cuéntanos ¿no? Francesc, que nos cuente que desde ADI, cómo te metes en esto, cómo te metes en ADI, cómo se crea ADI. Ya se creó en el 2009 esta asociación, reúne a más de 3.000 deportistas actualmente, entre asociaciones, deportistas del colectivo LGTBI. ¿Cómo nace esta asociación y por qué era necesario en ese momento pues, la creación de esa asociación? Bueno, ADI LGTBI Plus nace como una asociación que reúne a entidades deportivas y no solo, con carácter LGTBI inclusivo en España y Portugal en este momento, en el año 2009. Surge sobre todo como una especie de federación de entidades en la que las distintas entidades deportivas crean una serie de vínculos y un espacio de deliberación y de reflexión sobre buenas prácticas para ver cómo es posible actuar de forma coordinada para ganar mayor visibilidad y mayor representatividad ante determinadas reivindicaciones de carácter activista, sobre todo, y también para generar espacios y redes para practicar deporte, dentro de lo que serían entidades LGTBI+, y no solo. Surgen en ese año con el esfuerzo de una serie de compañeros, compañeras y compañeros que lideraron el proyecto en ese momento, y yo personalmente me sumo más tarde, después y con ocasión de la incorporación a ADI, de Madrid Titanes Club de Rugby. Madrid Titanes surge como idea y empieza a rodar a lo largo del 2013, se institucionaliza en el año 2014 y es en ese momento cuando, como siendo el primer club de rugby con carácter LGTB inclusivo, se incorpora a ADI. A partir de ahí empezamos a trabajar y a colaborar y fue en septiembre cuando tuve el honor de convertirme en presidente de ADI y liderar el proyecto de una nueva junta directiva con una serie de personas ahora. ¿Cuántas entidades sois ahora mismo? Ahora mismo me pillas justo y no te sé precisar el dato por lo siguiente, y es porque se nos han sumado 2. Hasta ahora, si yo no me equivoco, éramos 15 entidades, está en trámite de incorporarse y es algo que nos llena, como diría alguien conocido, de orgullo y satisfacción. Una entidad del Principado de Asturias, que es Faciendo Camín, que ha pedido la incorporación a ADI y ya se ha incorporado, pendiente de un último trámite. Seríamos 16, más 2 entidades colaboradoras, que también ahí la última es la fundación del Cádiz Club de Fútbol, que se incorporó hace exactamente 10 días. Y repartidos por todo el territorio, ¿no? Repartidos por gran parte del territorio. Tenemos entidades en Madrid, desde luego, en Cataluña, con Panteres. Tenemos 2 entidades en la Comunidad de Aragón, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía
y ahora también en Euskadi y en el Principado de Asturias. Es sobre todo realmente importante tejer y hacer comunidad en aquellas comunidades autónomas en las que además no hay leyes autonómicas que protejan a las personas LGTBI+, y menos aún en un ámbito tan poco atendido a veces como el ámbito deportivo, ¿no? Cuando hablas de estas leyes que protegen a la gente del colectivo LGTBI+, en los deportes, estamos hablando siempre de leyes paraguas, ¿no? No sé si hay alguna comunidad que tenga una ley específica en este tema. En general, hablamos, sí, de las leyes en contra de la discriminación de personas LGTBI o personas trans, en aquellas comunidades en las que hay 2 leyes, o una ley que engloba al colectivo LGTBI en su conjunto. No hay posibilidad normativa en este caso, a pesar de que las competencias en el ámbito del deporte estén transferidas, para regular esto en un espacio distinto, puesto que eso debería hacerlo una nueva ley del deporte que incorporara una realidad plural y diversa en la sociedad, que todavía no tenemos, ¿no? Tenemos una ley del año 90 en la que esto no pasa. Estamos todavía, bueno, pues espérate que pasen las nuevas, que también parece que el trámite de las nuevas va a ser complicado. Si te parece, Francesc, que pasamos al tema de integración, que vosotras habéis trabajado bastante más que nosotras en Mataró, y nos gustaría entrar en ese bloque de integración con un vídeo que te mandan desde el club de fútbol Singerlin. Nos ha hecho mucha ilusión el hecho de colaborar siempre con los clubs tanto en Mataró como en Santa Coloma, y no solamente durante las jornadas contra la LGTBI-fobia en el deporte, sino a lo largo del año, y cuando trabajas con ellas al final acabas teniendo pues resultados como este. Y ahí te va una cuestión para introducir ese tema de la integración. ¿Qué mecanismos o campañas se promueven en LGTB en contra de la discriminación en el deporte? Ahí estaba Iker y Francesc, el trabajo que habéis hecho vosotras desde Mataró. Adelante. Pues sí, bueno, básicamente, de hecho, es por Amorgull que los compañeros de Antanem de Santa Coloma pues han también potenciado esta campaña. Fue la primera campaña que tuvo nuestra asociación, que es una asociación relativamente joven del 2018, y entendemos que el deporte es justamente una gran herramienta para la integración social en general, pero además para el colectivo, ¿no? Justamente. Y el año pasado, que era la segunda campaña que hicimos de Esport amb Orgull, Deporte con Orgullo, en catalán, se hizo una formación sobre la diversidad sexual y de género, ¿no? En la que participaron unas 10 entidades de la ciudad. Y justamente de eso, las entidades encontraban que faltaban espacios para tratar pues, esta diversidad, ¿no? Tanto lo que sería diversidad de orientación como de identidad, como de género, como de integración pues de otras culturas, etcétera, ¿no? Y un poco también encontraban que había una separación entre aquello teórico y lo práctico, ¿no? Se encontraban que les faltaba ese espacio. Entonces, un poco la pregunta es, ¿tú cómo ves estos espacios? ¿Tú crees que se pueden llegar a encontrar puntos de apoyo entre entidades para solucionar estos los temas que van surgiendo en las entidades, pues, por ejemplo, con los niños trans, con temas de LGTBI-fobia en el deporte? Sí, yo creo que es imprescindible hacer comunidad y crear redes de apoyo entre las asociaciones para poder cubrir aquellos flancos que quizá no podemos hacer, ¿no? Es decir, cuando una persona está ejerciendo la labor de entrenar a un grupo, no siempre tiene toda la información, no siempre tiene toda la formación, no siempre tiene todos los recursos. En ese sentido, es imprescindible que de cara a una inclusión y que a generar espacios deportivos diversos, es decir, no se trata tanto de que alguien se incorpore a un grupo y lo lleve bien, sino que el grupo y el espacio deportivo sea un espacio abierto en el que cualquier persona pueda estar, pueda habitar ese espacio y sentirse bien. Claro, para eso hace falta que haya formación de las personas que ocupamos los espacios, pero también que podamos colaborar entre nosotras
para poder cubrir aquello que no tenemos. Si yo no tengo quizá un conocimiento sobre cómo abordar una cuestión de acoso o cómo dirigirme, en este caso, y dar apoyo a una familia preocupada por cualquier circunstancia que pueda preocupar en este sentido a una persona menor, es importante tener acuerdos entre entidades que permitan, uno, compartir buenas prácticas y difundir el conocimiento que vamos adquiriendo entre todas, otro, apoyarnos y derivar quizás, si hiciera falta, de unos casos a otros. Esto es quizá la construcción de instituciones. Cuando uno piensa en una institución, piensa a lo mejor en grandes clubes de fútbol, pero las instituciones son las estructuras que permiten mecanismos de justicia y de reconocimiento, y ahí es donde tenemos que trabajar. Y ADI, entre otras cosas, está para intentar cubrir ese hueco, para dar herramientas y ponerlas al servicio de la sociedad y de la comunidad para que puedan usarse de la mejor forma posible. ¿No crees que... Di, Francesc, sí, adelante. No, adelante tú, Xavi, perdona. No, pero ¿sabes? Yo lo estoy escuchando y al final me da la impresión de que nos está recayendo a las asociaciones y al activismo un peso que a lo mejor no tendría que estar en nosotras, sino que tendría que estar en la administración, por el trabajo que estáis haciendo vosotras, o el trabajo que está haciendo Mataró, o el trabajo que hicimos nosotras el año pasado, que por primera vez se visitó a 30 entidades deportivas de la ciudad y se les dio una charla sobre diversidad, expresión e identidad de género, cuando es un trabajo que estamos haciendo las asociaciones, que se está haciendo desde el activismo, pero no sé si tenéis la sensación que desde la administración o no hay interés en realizar ese trabajo o no sabría decirte, o igual sí que se está realizando y desde las asociaciones eso no lo estamos viendo. A ver, claro, fíjate, si la pregunta es si este trabajo lo debería hacer la institución pública, la respuesta es evidentemente sí. De hecho, hasta el punto de que esto debería ser tan sumamente transversal que entidades como las nuestras no tendríamos que existir. Es decir, creo que el único fin legítimo que podemos perseguir es poder desaparecer y que esto se incorpore a la praxis habitual en la que las personas viven de forma libre y ven reconocida su identidad y sus derechos, ¿no? Pero mientras esto no pase, y falta mucho para que esto pase, debería ser la institución pública la que liderara esto. ¿Qué ocurre? Que las instituciones en algunos casos se han dotado de leyes que en algunos casos no están mal, pero sucede que incluso cuando tenemos leyes, las leyes no se acaban de cumplir o no se acaban de desarrollar. La mayor parte de las 17 leyes que podemos contar, entre 11 leyes LGTBI de carácter estatal en las comunidades autónomas y las otras 6 que tenemos, están por desarrollar y tienen varios años en vigor. Esto, de alguna manera, subraya la necesidad de que las personas que nos dedicamos al activismo empujemos a las instituciones públicas y políticas para desarrollar estas leyes y seguir reivindicando el cumplimiento de las mismas y de los derechos que protegen. Entonces, claro que deberíamos no estar haciendo esto, pero es preciso que alguien lo haga. Entonces, mientras nadie lo hace, lo hacemos nosotras. Y esta es un poco la tarea en la que nos encontramos. ADI funda o inaugura el Observatorio para la Diversidad en el Deporte con ocasión del Día de la Memoria Trans el 20 de noviembre de 2020, porque no existe nada así, porque la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte no recoge insultos de carácter LGTBI-fóbico, no pone sanciones en campos de competición de forma visible y no lidera un discurso todavía potente condenando la LGTBI-fobia en el ámbito del deporte y asumimos esa tarea. Es verdad que trabajamos con las instituciones públicas. Es verdad que en los últimos meses hemos encontrado una buena acogida y escucha en las instituciones públicas en el ámbito del Estado para transformar esta situación y mejorarla. Prueba de ello, por ejemplo, pues son acciones puntuales de momento, pero que se inscriben en una voluntad de trabajo con el Consejo Superior de Deportes de una forma muy clara y estamos en eso. Pero deben ser las comunidades autónomas, en este caso, quienes tienen la materia de las competencias en deporte, la Federación Estatal de Municipios y Provincias, los ayuntamientos, otros espacios en el ámbito del deporte. Fijaos, cuando pensamos en el deporte, pensamos siempre en el deporte de alta competición, en las grandes ligas de los deportes mayoritarios y en el deporte federado. Pero es que en España hay 22 millones de personas que practican algún tipo de actividad física o deporte al menos una vez por semana.
Y no lo hacen en esas ligas ni en el deporte federado en muchas ocasiones, ¿no? Solo hay 3 millones de fichas federativas en España y solo 60.000, que no llegan, 57.000 y pico, son deportistas de alto nivel. Normalmente hacemos esto de coger la parte, tomar la parte por el todo y pensamos que el deporte de alto nivel es el deporte y no es así. Entonces, hay que atender a cómo se ocupan los espacios, quién puede participar en las competiciones, a la dimensión formativa y, en este sentido, política en tanto que transformadora del deporte. Y esto es de lo que tenemos que convencer a veces a instituciones que no acaban de ver por qué el deporte es potente. Pero nos pasa igual con el colectivo. Es decir, muchas asociaciones que hacen activismo con carácter general también ven de forma sospechosa las entidades deportivas porque entienden que no somos tampoco activistas de verdad. Estamos ahí como en un sitio que es una tierra de nadie, haciendo un trabajo que otras instituciones públicas y privadas no hacen. Francesc. Sí, no, un poco ¿tú crees que el deporte es como la cultura? El hecho de que falta inversión, o sea, ¿es una cuestión de dinero o es una cuestión de que no hay interés en hacer aquello? Fíjate, yo creo que no es tanto el dinero, se pueden hacer muchas cosas sin dinero. No es el dinero no es el requisito para poder hacer una sanción pública, el dinero no es el requisito para liderar una campaña criticando y condenando la LGTB-fobia. Hacen falta muchos gestos y los gestos no tienen dinero detrás. Lo que hace falta es una visión, sobre todo, que de alguna manera, primero, identifique el deporte como un espacio válido para la transformación social y la difusión de valores éticos y cívicos importantes para la sociedad. Y eso, cuando uno se lo cree, transformarlo en medidas concretas que cambien la vida de la gente y la mejoren. Y eso no pasa siempre por dinero. A veces pasa por acciones legislativas, normativas, y a veces pasa por pronunciamientos públicos y por liderar un discurso que muchas veces no existe, ¿no? Por dejar de reír los chistes que no hacen gracia, por sancionar las conductas LGTBI-fóbicas que parecen poco importantes, ¿no? Por cuidar el lenguaje y no hacerlo además desde una posición de superioridad, sino entendiendo que tengo que revisar mi forma de ver el mundo porque probablemente en ella no cabe todo el mundo. Y esto es un problema. Yo me quedo con una reflexión que has hecho y es el que se pueden hacer muchas cosas sin dinero. Yo creo que tanto Francesc como nosotros aquí en Santa Coloma sabemos lo que... Sabemos de qué va eso. Sabemos de qué va eso. No sé si desde las instituciones vosotros como esta especie de, lo que decías, ¿no? Esta federación de asociaciones, ¿tenéis una ayuda institucional o realmente estáis como en una vía muerta? Ya veo que te ríes, debes estar en la misma situación que nosotras. ¿O estáis en una vía muerta en cuanto a ese apoyo, porque es verdad que se pueden hacer muchas cosas sin dinero, pero llega un momento en el que queramos como que no queramos, ese dinero para seguir haciendo el activismo es absolutamente necesario. Bueno, en este caso no hay dinero en nadie, ni hay financiación pública ni nada por el estilo. Y en un cierto sentido tampoco la queremos. Es decir, en este sentido, por nuestra parte, lo que pedimos es, que alguien nos escuche, que alguien tenga la capacidad de poder atender una serie de reclamaciones y reivindicaciones que son legítimas, que además no suponen una merma en los derechos de nadie, sino que amplían los derechos humanos del conjunto de la sociedad. Fijaos, os pongo un ejemplo de en qué consiste esto de la ceguera y de qué cosas se podrían hacer sin dinero. Cada año el Ministerio del Interior emite un informe sobre delitos de odio. Y en ese informe constan 2 datos. Uno, cuántos de esos incidentes de delitos de odio tienen su origen en la identidad o la orientación sexual de las personas, y por lo tanto tienen un origen LGTBI-fóbico. Y otro dato, y es cuántos incidentes de delitos de odio suceden en campos de fútbol o instalaciones deportivas. Pero nadie cruza esos datos. No sabemos cuál es el nivel de prevalencia de delitos de odio en instalaciones deportivas por tener un carácter LGTBI-fóbico. Sería tan fácil como que esa mirada se pusiera ahí y se arrojara luz. No hay un solo dato estadístico, pero no lo hay en el deporte y no lo hay casi en educación. No hay un solo estudio
mayoritario, que realmente tenga un trabajo de campo serio y potente detrás, que identifique el bullying y el acoso LGTBI-fóbico en las escuelas y mucho menos en el ámbito del deporte, por supuesto. Y eso puede tener un coste o no tenerlo, pero desde luego lo que denuncia y lo que evidencia es la ceguera de esta realidad. ¿Tú crees que la pandemia y paso un poco al siguiente? Sí, si te adelante. ¿Crees que la pandemia ha hecho que el deporte, o sea, ha complicado las cosas, os ha complicado las cosas este último año? ¿Crees que ha afectado también el hecho de las salidas del armario, el hecho de poder potenciar la colectividad, etcétera? Bueno, aquí hay dos cosas. Es decir, en cuanto a la actividad ordinaria de las entidades, la pandemia ha supuesto un obstáculo importantísimo. Para empezar, con instalaciones deportivas clausuradas, con medidas de distanciamiento y bueno, profilaxis social, ni qué decir tiene, durante el confinamiento la actividad fue cero y luego retomar esa actividad ha sido muy difícil. Y ha sido muy desigual por territorios. Dependiendo de las ciudades de las que hablemos, en las que tenemos entidades ADI, encontramos equipos que han podido retomar esa actividad y volver a acceder a las instalaciones y otros que incluso todavía no, ¿vale? A estas alturas. Esto también, de alguna manera, lo que demuestra es cómo el deporte tampoco se ha visto como una herramienta para mejorar la salud mental y el bienestar en general de las personas y cómo muchas personas, no solo físicamente, con distintas edades, necesitaban anímicamente y emocionalmente volver al deporte y volver a encontrarse con esas personas con las que practican deporte, con las que comparten vida y con las que juegan, ¿no? Y disfrutan. Eso ha sido un problema por esa parte. Pero es verdad que en algunos contextos la propia cultura de las instituciones deportivas ha favorecido, bueno, que si no se podía hacer deporte, si se pudiera recoger alimentos, ayudar a atender a las personas que más lo necesitaban dentro del colectivo y tejer comunidad de otra forma. Se han hecho guías de atención y con redes de recursos y apoyo cuando no había otra cosa. Y se ha intentado mantener el espíritu del trabajo en equipo y de la deportividad y de los valores de las instituciones deportivas, pero probablemente haciendo otro tipo de tareas y atendiendo a personas que estuvieran en una situación de aún mayor vulnerabilidad. Pero es verdad que hacen falta espacios de socialización y de encuentro distintos a los tradicionales y las instituciones deportivas sirven de gran ayuda en eso. Cuando alguien no quiere tener solo amigos con los que salir por la noche, a tener determinado tipo de ocio, en el que se establecen a veces determinado tipo de relaciones que tienen un carácter a veces muy sexual. Y muchas personas no se mueven bien en ese espacio, no socializan bien así. Y los espacios deportivos son una alternativa potente para generar otro tipo de vínculos, ¿no? Quizá, no sé si más blancos, en el sentido de menos sexualizados, a veces no, porque a veces se fetichiza absolutamente los cuerpos de las personas deportistas, pero bueno, esta es otra historia en la que también el colectivo tiene que trabajar. Justo decías que se ha trabajado durante esta situación de pandemia que hemos vivido y a mí me gustaría a las personas que nos estáis viendo, en la página de ADI tenéis precisamente una guía de deporte inclusivo que la tenéis en la zona de recursos. Pues bueno, son guías que mientras que a lo mejor no se pueda estar practicando el deporte, no se puedan estar haciendo entrenamientos o no se pueda estar ahora mismo en activo, pues a lo mejor es el momento de tratar otros temas, ¿no? Ya que no podemos estar en activo en el deporte, pues al menos intentemos en estas entidades deportivas pues mostrar la diversidad que tenemos. Pero ahí está, ahí la tenéis en los recursos, os la podéis bajar porque las compañeras la tienen colgada. Así que para las entidades deportivas que nos veáis ahora y que nos veáis posteriormente, buscadla en la página de la ADI LGTBI+, para poderosla descargar. Estas guías, Víctor, al final este trabajo es lo que hablábamos antes, ¿no? Lo seguimos haciendo las mismas de siempre, cuando a lo mejor estas guías tendrían que ser de obligado reparto en el momento en el que entras en un club deportivo. Sí, pero mira, fíjate,
es verdad. Pero las guías y los protocolos y los procedimientos sirven de muy poco cuando son un requisito más. Y esto pasa mucho en el contexto de la calidad, ¿no? Y de los sellos y de los premios y de este tipo de cosas. Tengo muchas cosas, bien, pero tu institución deportiva, el espacio que tú has fundado en el que habitas, ¿se alimenta de eso o no? ¿Y las relaciones son distintas o no lo son? Se consumen los cuerpos y a las personas y hay un desarrollo de la competitividad enorme, hay misoginia o no, hay aporofobia, hay plumofobia, hay xerofobia o no lo hay. ¿Y qué hago para que no lo haya, ¿no? Entonces, que haya, nosotras hacemos guías, hacemos protocolos, hacemos propuestas legislativas y hacemos cosas cuando no podemos hacer deporte o cuando ya no hacemos deporte. Pero luego lo que hay que hacer es aterrizar esos mecanismos, esas herramientas para que las entidades deportivas y las personas que las habitamos hagamos ese trabajo constante de deconstrucción, de pensar si lo que estamos pensando y lo que transmitimos es lo que queremos o no. Y si eso nos acerca o nos aleja de la sociedad en la que queremos vivir. Porque al final los documentos son importantísimos porque construyen institución, pero luego deben ser vivos y estar presentes en las prácticas que hacemos. Y eso al final no lo va a hacer nadie si no lo hacemos nosotras. Justamente en la formación, una de las cosas que decían los clubes era justamente esto, que pasar de la teoría a la práctica es lo complicado, justamente. Sí, mira, hay que ser un poco imaginativo también haciendo eso. Nosotras, gracias a Mataró, que se inventó la campaña Espora Murgui, nada más nacer, yo creo que vosotras fue vuestra primera campaña, Francesc. Fue la primera, sí. Fue la primera. Nosotros al año siguiente la incorporamos también a Entenem. Nosotros llevábamos 4 años y mea culpa, no habíamos caído nunca en el tema del deporte. Habíamos picado piedra en otros ámbitos del asociacionismo de la ciudad, pero no habíamos picado piedra nunca en el tema del deporte. Y el año pasado, cuando estuvimos haciendo la visita a las entidades deportivas, sobre todo de niños, niñas, niñas, adolescentes, pero bueno, también en la grama, también en entidades deportivas ya federadas, ya de un nivel superior, nos dimos cuenta que realmente hay una falta de información, una escasez de conocimientos por parte no solamente de los deportistas, sino pues incluso de las juntas y de todo lo que viene a ser una entidad deportiva, pero también por contra nos dimos cuenta de que tenían muchas ganas de aprender, de que querían conocer, de que querían saber cómo podían integrar, y yo creo que no hay una falta de interés desde las entidades deportivas por esa integración, sino que a lo mejor lo que hay es una falta de presupuesto, una falta de tiempo, y que al final pues bueno, sí, pues ellos van a entrenar 4 horas o las horas que sean a la semana, e igual piensan que no es el ámbito donde se tiene que formar a los chavales en esos temas, pero sí que hay interés y sí que hay una predisposición a conocer y una predisposición a saber cómo educar desde los clubes y desde las entidades en ese aspecto. No sé si os encontráis vosotras también, Víctor, en esa tesitura, en ese interés, ¿no?, que tienen por hacerlo bien, por no meter la pata, por ser lo más correctos posibles, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que sí, que en general, bueno, creo que al final los espacios deportivos son una representación de la sociedad en la que vivimos, y en general las personas que nos encontramos tienen esta disposición a, efectivamente, no había pensado esto, no había caído en la cuenta de aquello, y me gustaría, bueno, hacer las cosas que creo. Si creo que la sociedad es diversa y plural, pues estaría bien que el espacio deportivo que habito lo sea. ¿Cuál es el problema? Que el propio prejuicio sobre cuál es la tarea de los espacios deportivos, para qué vamos a ellos y cuál es su función, es lo que muchas veces funciona como un obstáculo, ¿no? Es decir, también en las personas usuarias. ¿Cuántas personas usuarias habitan espacios deportivos con proyectos estupendos y lo hacen con una mentalidad de cliente, como si estuvieran en un gimnasio privado y estuvieran pagando para recibir un servicio? Esta mentalidad, claro, pues dificulta enormemente, por una parte, el desarrollar quizá este tipo de prácticas,
Y, por otra, el hecho de que alguien diga, bueno, ¿cómo voy a decir aquí? Pero sería tan fácil como poner ejemplos de la realidad cotidiana. Es decir, no presuponer la heterosexualidad de todo el mundo, no nombrar a la gente sin que haberle preguntado, pues, quién eres, ¿no? Es decir, cuestiones muy básicas de respeto que tienen que ver con la interacción en general y que no son muy distintas a lo que hacemos en un contexto no deportivo, pero que a veces cuesta aterrizarlas y trasladarlas a ese espacio, porque de entrada los espacios deportivos para muchas personas son un lugar hostil, sobre todo con corporalidades diversas, con identidades disidentes, no sé, pensar en un aspecto, en el conjunto de roles, en los gustos, y decir, yo como un varón gay o yo como una chica lesbiana o como una persona no binaria o como una persona trans, ¿cómo voy a estar allí? ¿Qué tengo en común con esa gente? Para muchas personas la clase de educación física era un lugar muy incómodo, en el que no se sentía bien. Claro, entonces... Para mí era horrible, vamos. Para mí también. Sí. Claro, es que, ¿por qué lo era? ¿Por qué era un lugar horrible? Bueno, yo porque creo que mis aptitudes deportivas eran nulas. Entonces, ya partiendo de esa base, ya todo lo demás, el tema vestuarios, el tema duchas, cuando ya directamente eras el señalado de la clase, tenías que entrar a un vestuario donde sabías perfectamente cuál iba a ser la broma, cuál iba a ser ¿sabes? Entonces era horrible, igual en el colegio no tanto, pero al llegar al instituto donde ya se compartían vestuarios, donde se compartían duchas, etcétera, y donde te sabías absolutamente señalado, porque así te lo hacían saber, ¿sabes? Pues se pasaba muy mal, claro, porque temías el momento de entrar en ese vestuario. Yo espero, claro, de eso han pasado, bueno, unos cuantos años, no diré cuántos, pero han pasado unos cuantos y espero que las cosas hayan cambiado, pero sí que realmente, al menos yo te hablo en esa primera persona, se pasaba fatal. Pero yo creo que aparte de eso, de lo que comentas, también es porque el deporte es un espacio muy competitivo. O sea, en general la gente compite, ¿no? El objetivo es batir a tu contrincante, ¿no? Y ahí, pues ahí es donde vienen, ¿no? Todas esas peleas, todo el denigrar un poco al otro, ¿no? Etcétera, ¿no? Y esta es una de las cosas que el deporte tiene, a mi parecer, debería tender a suavizar, ¿no? Esa competitividad, que sea una competitividad positiva, en el sentido de vamos a hacerlo juntos, vamos a hacerlo en conjunto, ¿no? Fijaos, quiero contaros una cosa muy rápido sobre cuando Titanes aparece. Claro, Titanes aparece de una forma y se concibe como un espacio, no especialmente como un espacio LGTB inclusivo. Esto fue una cosa que descubrimos después y que nos pareció bien hacer después, pero de entrada se concibió como un espacio al que cualquier persona, con independencia de sus aptitudes, de su condición física, de su edad, de cualquier cosa, pudiera practicar deporte de forma en la que no se sintiera mal haciéndolo. Esto era lo básico. Y el interés de Titanes era no de repente reunir a un montón de gente que ya estuviera jugando al rugby en otros sitios, que fuera la LGTBI y que se fueran todos allí a jugar. Esto no tenía ningún sentido y de hecho nunca fue el proyecto. La idea era que esas personas que querían aproximarse a ese deporte tuvieran la capacidad para poder practicarlo, aprender, mejorar ellas, tomándose como modelo y como la idea de la competitividad solo con mi yo del pasado, mi yo de hace un mes. Hago las cosas mejor que yo hace un mes. Esta era la idea. Y sobre todo poner al centro el asunto de jugar. En castellano, cuando hablamos del deporte, en general hablamos de jugar. Jugar a esto, jugar a lo otro. Y en cambio lo que vemos es que como tomamos y reproducimos los tics del deporte de competición y profesional, allí no se juega. Allí se va como a la guerra y se traslada este lenguaje bélico y es todo pues bastante horrible y bastante poco deportivo, ¿no? Yo creo que esto nos lleva al siguiente punto, que es un punto que te va a introducir Kim Junkosa, que te dejó una reflexión la semana pasada, porque yo creo que si hubiese más de estos, no nos veríamos como nos vemos. Ahí te dejamos lo que te dijo Kim la semana pasada.
Hola, Víctor. Bueno, pues en primer lugar te quería dar las gracias de que hayas aceptado la invitación de Entenem Santa Coloma porque me parece valiente. O sea, me parece valiente que alguien que tiene un cargo como el tuyo esté dispuesto a hablar sobre este tema. Y te preguntaría por qué en el deporte y especialmente en el fútbol masculino, sobre todo el masculino, sigue habiendo tanto homófobo. En el campo y fuera del campo, ¿no? Y creo, ya que estás aquí, ¿no?, puestos, me gustaría saber qué estáis haciendo vosotros desde vuestra entidad para que salgan, para romper con eso, ¿no? Y para superar esa situación y que salgan modelos de futbolistas, deportistas, ¿no?, LGTBI realmente que se den a conocer. Yo siempre digo que cada uno tiene que salir del armario cuando quiere, ¿vale? Pero es verdad que necesitamos modelos. Y tenemos modelos en la tele, tenemos actores, tenemos cantantes, etcétera, ¿no? Pero en el fútbol, bueno, en el deporte en general, pero en el fútbol masculino nos faltan modelos. Yo creo que aquí hay que hacer un trabajo importante para que estos modelos salgan. Eso es lo que te preguntaría. Gracias. Pues es este tema, el tema de la falta de referentes y sobre todo, dice Kim, en el mundo del fútbol masculino. ¿Por qué esta falta de referentes, Víctor? Nosotros la sabemos, pero danos tu visión. A ver, yo creo que, fíjate, yo no sé si mi respuesta le va a gustar mucho a Kim, porque no trabajamos tanto para que haya personas que manifiesten su orientación, su identidad en el ámbito del fútbol, sino para que no haga falta, por una parte, y para que la causa del combate a la LGTBI-fobia sea una causa transversal y compartida. Y que no haga falta que nadie tenga la sensación de que se está exponiendo a un peligro porque haya una red de solidaridad y de sororidad que le diga, no, es que desde el deporte, desde el fútbol, no estamos de acuerdo con esto, lo condenamos en cualquier caso y esta es una conducta que no tiene cabida en el ámbito del deporte. Lo último que hemos hecho en ese sentido ha sido llegar a un acuerdo con la Fundación del Cádiz Club de Fútbol, iniciar una acción y una colaboración conjunta incorporando a ADI para hacer varias cosas. Difundir de la forma más clara posible las situaciones de LGTBI-fobia, denunciarlas, tener datos y poder evaluar cuáles serían las medidas para corregirlas. Por otra parte, pedir que se elabore, como está haciendo en este sentido el CSD a través de la campaña Sé tú misme, que distintas personas del ámbito del deporte se visibilicen, si quieren, como personas LGTBI, pero que se sumen a ellas personas del ámbito del deporte, en este caso del fútbol masculino profesional, que son referentes para la infancia y la adolescencia, en este caso en España y Portugal, ¿no? Sería importantísimo que personas que ocupan la capitanía en la selección absoluta de fútbol masculina, por ejemplo, tuvieran un discurso claro en contra de la discriminación por LGTBI-fobia y dijeran que esto no es una conducta tolerable. Yo soy profe en secundaria y mis estudiantes celebran las buenas notas como sus ídolos del fútbol celebran los goles. Si sus ídolos del fútbol, heterosexuales, con su familia y su discurso y su orientación clara y que no tiene ninguna penalización por exhibirla, hicieran este discurso, probablemente se podría vivir con mucha más naturalidad y con mucha menos presión el ser una persona LGTBI+ en el ámbito del fútbol profesional masculino. Pero esto no pasa. Entonces, la estrategia quizá va en no en pedirle a alguien que se exponga y que, porque claro, además, el deportista de élite, bueno, en general cualquier persona que haga deporte, pero en este sentido es muy importante, su capacidad de concentración depende de su bienestar y su tranquilidad emocional. En ese sentido, exponerse a que alguien ya se expone, es decir, ya hay campos enteros que gritan insultos LGTBI-fóbicos. Y lo que ocurre es que no pasa nada. Entonces, ante una situación, una percepción de indefensión, de banalización, de naturalidad, ¿quién va a dar ese paso? Y sobre todo con una carrera en activo. Además, los ejemplos que tenemos, como el de Justin Fasano, no invitan a esto. Y los casos que hemos tenido después son todos de jugadores no de tan primer orden y cuando han terminado su carrera deportiva. Entonces, yo creo que quizá, al menos en esta fase, la estrategia sería otra. Sería la de, primero, transformar el fútbol de competición y de élite, comprometer a agentes importantes con este discurso y entiendo que de forma
natural, después encontraremos muchas más personas que vivan con naturalidad y compartan, como lo hace cualquiera, lo que quiere de su vida, ¿no? Vi un reportaje el otro día, preparando esta charla, de Vice, no sé si lo has visto, sobre fútbol y LGTBI-fobia, en que decían que la teoría es que no hay porque llegar a la élite es un proceso tan duro y hay tanta LGTBI-fobia que no llegan, o sea, la gente abandona. Es un discurso que no lo compro, ¿sabes? Pero sí, esa era su teoría. En esa, yo creo que bueno, al final es una conjetura, volvemos de nuevo, ¿no? No llegan o no es posible visibilizarse. Es verdad que puede haber muchas cosas ahí, no tenemos datos y al final es una elucubración y tiene que ver con qué nos encaja más o menos. Pero desde luego, llevarse la Supercopa de España a Qatar o a Arabia Saudí... Sí, nos lo decían ahora mismo. Claro, ¿ves? Pues esto no ayuda. Es decir, tener publicidad en mi camiseta de determinadas empresas, estados, etcétera, donde los derechos de las personas LGTBI+, pues no, desde luego no es que no sean una prioridad, sino que no existen, pues tampoco ayuda. Y que todo esto se naturalice, pues es complicado. Es verdad que hay cosas que yo sí creo que hay que valorar y que hay que destacar, ¿no? Por ejemplo, que haya una película como Mario, en la que se habla del fútbol de élite alemana, en la que aparece un equipo como el Young Boys haciendo un discurso claro y presta su imagen, el logo, su camiseta para contar una historia de dos varones LGTBI que en el ámbito del fútbol viven su homosexualidad, en este caso, de una forma más o menos problemática y la discriminación a la que se enfrentan, me parece valioso. Que la Fundación del Athletic de Bilbao promocione en España este tipo de películas y tenga iniciativas de este estilo es importante. Bueno, al final hay que ir sumando voluntades para trabajar en esa dirección. En ese sentido, ¿crees que las Olimpiadas son un gran escaparate, son el mejor escaparate para el deporte, para que se salga del armario, por así decirlo, ¿no? Los deportistas, justamente porque son disciplinas menos conocidas o porque porque es un evento que es en una época determinada, con un conjunto de personas, porque tiene mucha proyección internacional? ¿Tú crees que es el mejor escaparate, las Olimpiadas? Desde luego es un escaparate con capacidad enorme de proyección y de comunicar hacia afuera. Y cualquier hecho que sucede dentro de la Olimpiada, de los Juegos Olímpicos, es muy llamativo. Pero es verdad que, bueno, al final, pues los Juegos Olímpicos son muchas cosas y son un evento deportivo, pero no dejan de encuadrarse dentro de un contexto económico con una serie de circunstancias que los rodean, ¿no? Al final los impulsa una entidad privada, una entidad que no tiene por qué respetar ninguna legislación que proteja los derechos humanos. Hemos tenido experiencias donde los Juegos de Invierno de Sochi se hacen en Rusia con una serie de reivindicaciones por parte del colectivo LGTBI que no afectaron y que no movieron mucho la voluntad del COI en defensa y la protección de las personas LGTBI, ¿no? Hemos encontrado declaraciones diciendo, en ocasiones, hablando de este tipo de circunstancias, hablando de los mundiales de fútbol, de los Juegos Olímpicos, que, a ver, que estaría bien que las personas LGTBI fueran discretas, ¿no? Es decir, que este tipo de mensajes se lanzan con cierta impunidad, a veces por personas responsables de las que organizan este tipo de competiciones y no pasa nada. Entonces, de nuevo os digo, claro, si uno va de alguna manera a convertirse en un mártir en el ejercicio de su profesión, pues es que hay pocas personas que puedan tener el privilegio de poder hacer este tipo de afirmaciones. Y tampoco creo que sea lícito cargar a las personas con el deber de ellas mismas de asumir esta tarea, cuando es una tarea colectiva que en general la sociedad no hace. Entonces, es bastante hipócrita pedirle a alguien que haga algo que nosotras no hacemos en nuestro día a día en contextos mucho más cercanos y que no siempre se hace. No, hay muchas personas que no visibilizan su orientación por miedo y por un miedo razonable
en sus entornos laborales. ¿Por qué tiene que hacerlo un deportista de élite? Quiero decir, entiendo la ventaja de que lo haga y desde luego es positivo cuando se hace de una forma beneficiosa para esta persona y le ayuda a vivir de una forma más libre y le da bienestar. Pero estaría bien controlar los pesos que ponemos y las tareas que ponemos a otros y no nos ponemos a nosotros, ¿no? Me acaba de explotar la cabeza, Víctor, ¿eh? Porque yo esta reflexión no la había, ¿sabes? Siempre como en la búsqueda de referentes en el mundo deportivo profesional, siempre es como que desde las asociaciones hemos como empujado a esa visibilización de los referentes, pero tienes toda la razón del mundo. Si nosotras mismas no lo estamos haciendo en muchos ámbitos que nos son mucho más fáciles y que nos podrían perjudicar socialmente bastante menos que a un deportista profesional y nosotras mismas no lo estamos haciendo, ¿cómo le vamos a pedir a un tercero que lo haga en nombre nuestro cuando nosotros en un ámbito mucho más pequeño no ejercemos muchas veces esa visibilidad? Pero te digo que me he quedado o sea, lo que acabas de decir me ha hecho pensar muchas cosas y valorar muchas cosas en las que yo creo que ahora nos estábamos equivocando de alguna forma. No sé si te ha pasado a ti también, Francesc. Sí, totalmente. Con este tema. A ver, yo sí creo que tenemos referentes. También nos pasa otra cosa, ¿no? También como consumidores, como espectadores del deporte, nos pasa también que si no pasa en el fútbol, no pasa. Y no es verdad. Tenemos un montón de referentes. Y además, si no es un varón, tampoco pasa. Y tampoco es verdad. Tenemos un montón de mujeres deportistas, lesbianas, bisexuales, incluso de personas trans y personas intersex que se visibilizan, pero lo hacen en otros deportes y no son varones. Entonces, ahí también hay un sesgo. Y yo quiero poner en valor los referentes excelentes que tenemos y me parecen muy importantes. Lo que digo en este caso es que sí podemos a lo mejor, y con esa reflexión que hacía antes, ganar en empatía cuando nos preguntamos ¿y por qué no lo hacen? Bueno, ¿y por qué no lo hago yo? ¿No? Pero yo quiero visibilizar aquí a alguien que es un ejemplo en esto, que es Víctor Gutiérrez, que participa en un deporte de competición, como es el waterpolo, en un deporte de equipo, que ha estado en la selección española, que es el máximo anotador de las últimas ligas y que es una persona que además tiene un discurso enormemente positivo. Entonces, primero, atendamos también y prestemos atención a los deportes no tan mayoritarios y también a los referentes que ya tenemos y que muchas veces son mujeres, ¿no? Justamente de eso nos hablaba Domingo. Domingo es presidente de un club de básquet femenino de aquí de Santa Coloma, un histórico del deporte municipal. Y él hacía una reflexión acerca de esas diferencias que muchas veces hay entre las entidades deportivas masculinas y femeninas, y te la vamos a poner para que des tu opinión y nos vuelva a explotar la cabeza en algún momento otra vez. Ahí te va. Hola, buenas tardes. Bueno, quería dar mi modesta opinión sobre el tema que estáis tratando, el deporte, etcétera. Hace casi 20 años que llegué al draft y al básquet femenino, y la verdad es que todo este tema de la LGTBI-fobia en el deporte no la he percibido, no la he vivido en nuestro deporte. Ha sido una cosa como muy normal, no he visto nada ofensivo, nada que estar pendiente de lo que hacen las personas, de lo que no hacen las personas. Creo que ha sido una cosa pues como muy normalizada, como creo que debería de ser. Nadie está pendiente de lo que hace cada uno en su vida. Entonces no he vivido nada así que sea ofensivo, nada que sea problemático. Por otro lado, en cuanto al deporte masculino, pues no os puedo decir porque no tengo vivencia en ese sentido. Al tiempo que yo jugué a fútbol, que fue casi hasta los 20 años, pues
pues no viví ninguna circunstancia que os pueda aportar alguna opinión, con lo cual no puedo opinar. Sí que en cuanto al deporte femenino, al básquet femenino, hace tiempo, bastante tiempo, se decía o se escuchó alguna vez que el básquet femenino no era básquet ni era femenino. Pero bueno, podéis imaginar en boca de quién se diría, pues bueno, no vamos a calificarlo, pero ha sido mínimamente y ya digo, hace tiempo. Entonces, no sé, si os puede servir en algo mi opinión, encantado de colaborar. Y nada, os sigo y os escucho. Muchas gracias, hasta pronto. Pues ahí estaba Domingo, que es un clásico de la ciudad, hablando de esa experiencia. ¿Vosotros también habéis notado esa diferencia, ¿no? No sé, esos roles diferentes en el mundo del deporte masculino y en el mundo del deporte femenino? ¿Quieres decir con respecto a la presencia en entidades deportivas Sí. de personas LGTBI cuando los equipos son masculinos o femeninos, ¿no? Sí, o la visibilidad o cómo se trata la visibilidad en los equipos femeninos o los equipos masculinos. Yo pienso que ellas nos van un paso adelante en ese sentido. Puede ser. Habría que verlo, ¿no? Yo creo que es verdad que el conjunto de violencias y de discriminaciones que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo hace que la orientación sexual a lo mejor no sea tan relevante cuando las mujeres compiten juntas, sino que hay otro tipo de una relación de sororidad distinta que funciona ahí, ¿no? Eso puede ser una realidad. Tendríamos que tener, en cualquier caso, estudios y más datos para poder afirmar eso, pero desde luego creo que el deporte practicado por mujeres, lo de femenino me gusta menos, creo que no está libre de LGTBI-fobia ni de prejuicios de carácter LGTBI-fóbico, ¿no? Es decir, cuando en general las mujeres que practican deporte son sospechosas, sobre todo si ganan. Entonces, que las mujeres practican deporte fue sospechoso desde hace mucho tiempo. En fin, el varón Pierre de Coubertin ya decía que era bastante poco femenino que una mujer hiciera deporte y que no era muy propio de esto, ¿no? Entonces, casi la presunción de lesbianismo en todas las mujeres que tienen actividad física y deportiva es bastante común y eso también es LGTBI-fobia. Entonces, claro, habría que ver si en muchos casos cuando se dice, bueno, en el caso de las mujeres que practican deporte no hay discriminación por este estilo, ¿qué se está entendiendo por ahí, ¿no? Es decir, y qué cosas funcionan y qué prejuicios de carácter machista también tenemos cuando nos aproximamos. Yo en este sentido no me puedo pronunciar mucho, me da pudor hablar del deporte practicado por mujeres siendo un varón cis, me vais a perdonar, pero lo que sí digo es que quizá deberíamos darle una vuelta a alguna de estas afirmaciones que a veces se hacen y que porque se hacen y se repiten mucho parecen muy sólidas y yo no tengo tan claro que lo sea así, ¿no? Y además hay una cosa que, fijaos, en esta cosa de provocar, lo provocador que tiene el ser un activista LGTBI en el ámbito del deporte, que uno lo es sin querer, me lleva a pedir una cosa. O sea, mi ideal no es que las personas LGTBI seamos normales dentro de los espacios deportivos, sino que nuestros derechos y nuestra dignidad se vea tan bien protegida que tengamos derecho a no ser normales, ¿no? Y que no tengamos ningún interés en ser personas normales y que podamos manifestar todo lo que queramos con seguridad y libertad y con habría que darle un poco una vuelta. A mí la palabra normal no me ha gustado nunca, pero te tengo que decir que me acaba de explotar la cabeza esta tarde por segunda vez y yo creo que a Francesc también. Suerte que es fin de semana y mañana nos podemos recuperar. Y nos podemos recuperar, porque al final tienes absolutamente toda la razón en lo que estás diciendo y es decir, ¿por qué tenemos que seguir ese marcaje que nos impone en realidad en todos los aspectos sociales, ¿no? Pero también en
en el deporte? ¿Por qué yo no me puedo salir de esa, es que no me gusta nada esta palabra, ¿por qué no me puedo seguir de esa norma en el deporte y ser quien soy y tengo que seguir los patrones que me vienen dados y se me pide que normalice o que disimule lo que soy para poder practicar un deporte? O sea, yo pienso que esta tarde, Víctor, nos estás haciendo como una apertura de ideas que vamos a necesitar para hacer este fin de semana, replantearnos qué hacemos el año que viene con el tema del Esport Amurgui. No, y otra cosa... Sí, No, adelante. No, que ha sido muy interesante, Víctor, justamente porque damos por hecho, ¿no? Lo ha dicho él, ¿no? Que damos por hecho muchas cosas y en general lo que faltan son los estudios, ¿no? Es esa diagnosis que nos diga por qué suceden estas cosas y no demos tanto por supuesto que es por machismo, si es por unos temas o por otros, ¿no? O sea que yo creo que tiene mucha razón en ese sentido. Faltan esos estudios. ¿Dónde están esos estudios? Pues vamos a ir a otro bloque que igual es el bloque más polémico de la tarde. No sé si te suena Ana Valenzuela. Me suena muy bien. ¿Te suena muy bien Ana Valenzuela? Sí. ¿Te suena? Pues Ana Valenzuela le hemos invitado a que esté en el directo, pero está un pelín pachuchilla, pero aún así quiso dejarte ayer esta reflexión para entrar en el siguiente bloque. Y antes de entrar en el siguiente bloque, hace nada tuvimos una expo de derechos trans son derechos humanos y había una frase justo a la entrada de la expo que decía: normal solamente es el programa de mi lavadora. Y yo pienso que esa frase nos la tenemos que meter aquí e intentar inculcarla en todos los ámbitos. Te dejamos con Ana, que además ha participado en la charla, que no te hemos puesto sus reflexiones, pero que te las pondremos ahora que viene el punto delicado de la tarde. Ahí vamos. Hola, Víctor. Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre cómo crees que se debería legislar para que menores trans pudieran competir en igualdad de condiciones y conforme a su identidad de género en todas las competiciones deportivas. Gracias. Pues no es difícil, para mí no es difícil la respuesta. Este es un tema que tengo claro y en el que soy poco flexible, creo. Y pues ¿cómo hay que hacerlo? Bueno, pues hay que hacerlo haciendo que cada persona compita en la categoría que quiera. Entonces, es que creo que es un pseudo problema el problema que se está planteando. Es decir, y entro de lleno en la cuestión de la ley trans. Os decía antes, entre leyes integrales LGTBI y leyes para personas trans en las comunidades autónomas tenemos 17 normas aprobadas, algunas hace 10 años, otras en vigor al menos desde 5. En muchas de ellas, si no en todas, pero en muchas de ellas y en comunidades muy numerosas, muy pobladas, las personas trans compiten sin necesidad de ningún tipo de modificación registral, sin ningún tipo de verificación de su identidad a voluntad. Y, claro, de repente cuando uno asiste como a... O sea, yo me siento como si alguien me dijera el futuro va a ser un horror cuando ese futuro existe desde hace 5 años, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y la ley 2/2016 que rige en Madrid, igual análoga y homóloga a la valenciana, la aragonesa es todavía más avanzada, etcétera, no ha supuesto ningún problema para la participación de las personas trans, no ha supuesto ni un incremento en las lesiones, ni un incremento en la... una merma en la claridad, en la limpieza de las competiciones. Al final, claro, aquí hay otro prejuicio de carácter pues muy biologicista que yo discuto y que no es que lo discuta yo, es que se puede discutir desde la ciencia. Y es que no es objetivamente verdad que cualquier ser humano, varón, sea superior a cualquier ser humano hembra. Esto no se da, ¿no? ¿Verdad? Entonces,
Claro, además hay un reduccionismo enorme, de verdad, cuando se aplica este prejuicio biologicista y además binario. Entonces, en el deporte hay muchas cosas por hacer. Si dependiera de mí, en el deporte la mayor parte de las competiciones serían de carácter mixto, al menos en los deportes de equipo. Hay una arbitrariedad enorme cuando se legisla porque trasladamos cosas sin reflexionar mucho sobre ellas y es natural que hagamos esto porque no pensamos sobre todo el tiempo. Pero si nos paramos a pensar un poco despacio, me gustaría saber por qué es necesario, por ejemplo, que haya un campeonato femenino de ajedrez, por ejemplo. Me gustaría entender por qué en el rugby las personas pueden competir juntas con independencia de su identidad de género hasta los 16 años y en otros deportes de equipo, también de contacto, en cambio se les segrega a los 11 y 12 años. Quiero decir, ¿en qué se fundamenta esto? ¿Verdad? Y sobre todo, con independencia de todo esto, yendo un poco más allá, ¿para qué debe servir el deporte y la actividad física deportiva? Se hizo un trabajo intensísimo en los años 80 y 90 en coeducación. Y esto parece que se ha olvidado y que de repente, pues, no sé, tenemos que producir deportistas de élite. Creo que tenemos que producir personas felices y saludables también psicológicamente. Y el deporte es una herramienta básica. Entonces, creo que una persona debe competir en este mundo binario en el que tenemos solo dos categorías, en la categoría que decida. Y que no hay ningún problema, que los discursos que se plantean son discursos que no son reales. En las comunidades autónomas no ha habido un problema en el rendimiento, en los rankings, en absolutamente nada. Las personas trans son personas diversas, que transitan de formas diversas y que tienen derecho a transitar como quieran. Entonces, incorporar requisitos como determinados niveles hormonales, el requisito de la hormonación o cualquier otra cosa es discriminatorio. Es decir, y el ejemplo más básico es lo que ha sucedido en el rugby con la Federación Internacional de Rugby. La Federación Internacional de Rugby ha cometido la atrocidad de discriminar a todas las mujeres trans, suponiendo que su primera presencia es una amenaza para la limpieza de la competición. En un deporte en el que, en fin, la diversidad corporal es una realidad y compiten personas de 1,95 y 115 kilos contra personas de 1,65 y 55 kilos. Entonces, cuando no es un deporte categorizado por peso ni por talla, sino que solo tiene dos categorías, la masculina y la femenina, introducir consideraciones de otro tipo, cuando la diversidad corporal y de rendimiento, por tanto, ya se da, pues es que es una discriminación. Entonces, esto es como lo veo, ¿no? Nos dice Ana que si nos puedes explicar, mira, ahí va. ¿Puede explicar, Víctor, la realidad de las menores trans en el deporte al llegar a la etapa de federarse? Pues es... Nosotros aquí estamos peces total, o sea, pues sabemos que puede haber una problemática, pero estamos absolutamente peces en este tema. La problemática y la casuística es infinita en el sentido de que los caminos de la transfobia son inescrutables y uno no sabe muy bien dónde se la va a encontrar ni escondida bajo qué juicio o tipo de afirmación. Entonces, en este sentido, pues podemos encontrar comunidades autónomas en las que tenemos leyes que permiten la participación de las personas trans de una forma libre, pero que luego las federaciones aleguen, por ejemplo, que algo que, bueno, que no está exento de razón, pero que desde luego debería poder resolverse de una forma sencilla, y es que la ficha federativa es un documento que habilita a la persona que la posee a participar en cualquier tipo de categoría a cualquier nivel, y no solo en el ámbito territorial, autonómico, sino que también podría facultarle para participar en un campeonato de España, por ejemplo. Claro, ¿qué ocurre? Que escudándose en esto, muchas veces lo que se dice es, como esto va a suceder así, la ficha federativa se hace con el nombre y la identidad de género registral, y lo que no te preocupes, que yo lo que hago es que te expido otros documentos que ya sí van a ir con tu nombre y tu sexo sentido, pero que no te garantizan el derecho a poder participar en situaciones de equidad e igualdad, ¿no? Entonces, claro, esto es muy problemático, porque ¿quién me garantiza que cuando yo tengo una lesión y voy a un centro hospitalario, allí se respeta mi derecho a la intimidad y a la confidencialidad y se me llama y se me nombra y se me atiende con respecto a la persona que soy y no con lo que pone en un papel que yo no reconozco, que otra persona no ha querido cambiar, ¿no? Es decir, esta es una problemática habitual. Muchas federaciones se niegan a hacer y a operar a cumplir los derechos y a hacer respetar los derechos de las personas trans a la hora de obtener la licencia federativa. Pero incluso cuando se las fuerza,
nos podemos encontrar situaciones tan kafkianas como, bien, vale, eres un menor trans, varón, un varón, que podría competir con la legislación internacional en unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, es decir, que cumpliría criterios, y que en cambio se le dice, no, pero tú no puedes federarte en una competición muy menor, desde luego, autonómica. Bueno, cuando se fuerza a esta federación a que lo haga, busca, por ejemplo, el requisito de, vale, pero entonces vas a nadar, ¿verdad? Sí. Bueno, es que el requisito es el de la uniformidad. Tenéis que llevar el mismo bañador, con lo cual tienes que llevar el pecho descubierto y tienes 13 años. Entonces, como no te vamos a permitir llevar otro bañador distinto al reglamentario, utilizo todos los mecanismos y trampas posibles para hacer que, simplemente porque tu mera presencia me resulta problemática, hacer todo lo posible para que no puedas ocupar ese espacio. Y esto son prácticas en comunidades con ley. Y en comunidades, algunas en comunidades con ley y otras en comunidades sin ley. Por eso es importantísima una legislación estatal que, al menos en el ámbito del deporte, a nivel del Estado, reconozca los derechos constitucionales para todos, para las personas trans también, y los derechos humanos. O sea, no se pide nada loco aquí. Y ojalá más de uno, de una te esté escuchando, porque tú sabes que este es uno de los caballos de batalla que tienen pues las personas que están en contra de esta aprobación de la ley estatal trans. El tema del deporte es un tema que de golpe y porrazo les ha preocupado muchísimo, cuando precisamente es lo que tú dices, en muchas comunidades autónomas ya se está aplicando sin absolutamente ningún problema, no ha pasado nada y bueno, parece que ahora pues aplicarlo a nivel estatal va a suponer la destrucción de yo no sé exactamente el qué, pero sí es verdad. Tú esperas, no sé, Francesc, vosotros, vosotras, vosotres y nosotros somos de la opinión de que sí, de que esta ley tirará adelante y que en algún momento veremos la luz. Últimamente siempre hacemos esta pregunta y te la vamos a hacer a ti también, Víctor. ¿Tú crees que esta ley transestatal va a ver la luz? La pregunta que yo me haría es ¿quién se atreverá a boicotear una ley que reconoce los derechos humanos de una parte de las personas que viven en este país? Claro, es decir, es que asumir la carga de la prueba es algo a lo que me niego. Es decir, a mí me gustaría que alguien explicara, es decir, yo no tengo por qué explicar por qué los derechos humanos de las personas trans tienen que verse respetados. Me gustaría escuchar los discursos de las personas que consideran, con buenos criterios, que sus derechos humanos no deben verse respetados. Esto es lo que me gustaría que alguien me explicara. Entonces, no sé si se verá o no, porque lamentablemente no está en nuestra mano, pero que debería existir, sin duda. Pues, Francesc, ¿alguna cosilla más respecto a este tema? Si no, pasamos al último tema ya. Sí, pasamos al último. ¿Sí? Mira, para el último tema fuimos a preguntarle a las niñas del Club de Fútbol Arrabal sobre dos cuestiones. Y es que pensamos que es importante este cambio generacional y que este cambio generacional nos puede llevar pues a una mayor amplitud de miras en el tema bueno, pues desde la visibilidad del colectivo dentro de las entidades deportivas. Les hicimos estas dos preguntas y nos dijeron pues estas cosas en las que yo detecté en su día que todavía les falta mucho discurso, pero la voluntad la tienen, ¿eh? La voluntad está ahí. Ahí va la primera pregunta que les hicimos. Pues siendo natural con ellos y ayudándoles públicamente. Pues les ayudaría pues buscando una sensación para normalizar esto y que no se sientan tan incómodos. Hablando con ellas y apoyándoles públicamente. Pues les podríamos ayudar hablando con ellos y apoyarlos públicamente. Dándoles toda la confianza del mundo y apoyándoles públicamente. Porque para que se sientan mejor hay que hablar con ellos y apoyarles. No tenían el día de máxima creatividad en la respuesta,
pero al menos tienen la intención. Y les hicimos todavía una pregunta más que ahora mismo te ponemos. Ahí va. Tienen miedo al rechazo y la mayoría de la gente de la sociedad no está preparada para aceptarlo. Porque primero dejarían de ser famosos porque hay gente que no les gusta pues que tengan diferente sexo a ellos. Yo creo que no se atreven porque hay mucha gente aún que no comprende que hay diferentes personas con orientaciones sexuales diferentes. Bueno, pues yo creo que aún la sociedad no está lo suficientemente preparada, entonces por el miedo al rechazo pues no lo dicen y se lo guardan para ellos. Pues que hay gente que no comprende que un chico puede querer a un chico y una chica puede querer a un chico. Porque no se les aceptaría y se sentirían rechazados. Bueno, pues gracias a Susana de la Raval, y aquí tenemos estos testimonios. ¿Está el futuro en este cambio generacional, Víctor? Sí, yo creo que sí. Es decir, al final, creo que me gustaría pensar que el trabajo que se ha ido haciendo desde los años 70, 80, formando nuevas generaciones y haciendo un discurso potente en la idea de la diversidad social y la pluralidad, cala y hace que la sociedad sea mejor y más respetuosa. Pero es verdad que puede no ser así, es decir, que esto no está garantizado y que esto nos exige seguir trabajando, ¿no? Y sobre todo entender, fijaos, yo creo que cuando hablábamos antes, y que es un poco el mismo tema, ¿no? De las personas LGTB en el deporte y qué sentirían. Bueno, ¿y por qué se vuelve todo tan problemático, no? Jorge Iglesias llega y se pinta las uñas de negro y de repente recibe un montón de insultos de carácter LGTB-fóbico, ¿no? En el mundo del fútbol. Y hace un gesto que es potente. Y otros jugadores igual, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que estaría bien es que pudiéramos pensar otras formas de ser un varón. Y que con independencia de la orientación sexual, y que ese es un poco el reto de este cambio generacional y lo que creo que es más positivo, en un contexto bastante polarizado, creo que es muy importante que haya personas menores, ¿no? que piensen, bueno, quizá yo puedo vivirme a mí misma más allá de los límites que he tenido hasta ahora, ¿no? Y que siendo una persona heterosexual y siendo un varón, puedo hacer muchas más cosas de las que podía hacer antes, y que entiendo cuando me penalizan socialmente por eso, lo que puedan pasar otras personas en otro contexto. Y que, por tanto, la lucha es una lucha de todos, en el sentido de transformar las estructuras para que todas las personas vivamos mejor. Y yo ahí, cuando veo muchas personas que se nombran siendo muy jóvenes como bisexuales, como personas no binarias, que se construyen y que se visibilizan de formas diversas, me parece que eso es un camino interesante que habla de una sociedad mucho más diversa, más plural, donde el deporte pueda ser más mixto y pueda estar en otra cosa, ¿no? Oye, Víctor, ¿tú qué crees que las asociaciones como Entenem o Mataró LGTBI, ¿qué podemos hacer para ayudar a que esto sea una realidad, a que cada vez haya menos LGTBI-fobia, a que ese cambio generacional se produzca? Yo creo que hay dos maneras de trabajar, quizá. Una hacia afuera, con lo que está fuera de vuestras asociaciones. Sobre todo organizadores de competición, federaciones, ayuntamientos, para hacerles entender que es importante que, por ejemplo, el personal de las instalaciones deportivas sepa cómo reaccionar si de repente llega una persona trans a un vestuario y el resto de personas usuarias de la instalación le hacen sentir mal y le intentan echar de su vestuario. Y cuando eso suceda, la persona que está trabajando en la instalación tiene que saber que si quiere alguien irse serán las otras personas, pero no la persona trans. Ese trabajo de formar, de generar protocolos, reglamentos, etcétera, con las instituciones y con los agentes de fuera es súper importante. Esa es una de las cosas. Pero el otro trabajo es el trabajo con las personas que están en nuestras entidades.
Porque a veces, claro, te ves haciendo un discurso público hacia afuera y luego miras hacia adentro y dices, pero ¿cómo es posible que hayamos puesto esto, que hayamos dicho esto o qué? Y ese trabajo es un trabajo constante de construirse, de formarse y de generar herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, en las dos direcciones. Y generar red, ¿no? También, o sea... Ahí es súper importante generar esa red. Que, por cierto, tomo la palabra Ana María Valenzuela de Crisalis Cataluña, que ha dicho de predisposición para trabajar con material LGTBI. Le tomo la palabra, ¿eh? Tómale la palabra, pero ya no es solamente de Crisalis Cataluña, es presidenta estatal de Crisalis ya. Es decir, ya es un paso más. Trabajar con Ana María, mira, nos está diciendo Ana María ahora mismo, por favor, transmitir a Víctor que es un placer enorme trabajar a su lado y lo gran profesional y mejor persona que es. Víctor nos ha dado hoy una masterclass en mayúsculas, subrayado y negrita. Yo creo que y te lo digo desde el corazón, Víctor, yo creo que nos has dado la vuelta a muchas cosas que desde las asociaciones las dábamos por supuestas y que yo pienso que tenemos que hacernos un replanteamiento serio en algunos temas, porque igual no los estábamos llevando por el camino que los teníamos que llevar, y yo creo que has estado muy acertado en muchísimas reflexiones a lo largo de la charla de hoy, que espero que se te haya hecho corta. Francesc, contad con Ana María cuando queráis, solamente lo tenéis... Con Ana María y con Víctor también, por favor. Con Víctor también, Ojalá podamos colaborar en el futuro. Son amor, o sea, Ana María, que nosotros tenemos la suerte de tenerla muchas veces por aquí, por Santa Coloma, Ana María es amor. Entonces, no lo dudéis y tirad de ella siempre que lo necesitéis, porque va a estar encantada. Víctor, igual que, y ahora con el permiso de Francesc, antes de acabar, nosotros el mes de marzo iniciamos una cadena de charlas online donde cada semana la persona con la que charlamos deja una consulta para la persona de la semana siguiente. Entonces, a ti te toca hoy, con el permiso de Francesc, que esta charla es compartida, pero así tenemos una pregunta también para la semana que viene. La semana que viene tenemos a Clara Palau. Estuvo a punto de ser la primera mujer parlamentaria. A mí no me gusta el ponerle el trans, pero sí, porque al final hay que visibilizar. Vamos a hablar de visibilidad de las personas trans en las instituciones con Clara Palau, y me gustaría que nos dejases, pues bueno, no hace falta que sea una pregunta, una reflexión, lo que tú quieras para ella la semana que viene. Un segundo, que te dejamos a pantalla completa. Ay, Dios mío, que no puedo quitar este mensaje, no sé, ahora. Te dejamos a pantalla completa para que le puedas dejar la pregunta a ella. Ahí vas. Pues a Clara me gustaría primero agradecerle la tarea de hacer lo que hace siendo quien es, ¿no? Que creo que no siempre es fácil para nadie y es algo importante el hacer esto, ¿no? Y el trabajar por los derechos de todos y de todas y de todes en una institución, que es algo que es un privilegio poder hacer. Y me gustaría preguntarle ¿en qué momento de su actividad pública se ha sentido más querida? Porque habitualmente siempre hacemos otro tipo de preguntas y creo que estaría bien y que sería muy positivo que ella pudiera contarnos, y contarme en este caso, qué es lo que le ha hecho sentirse mejor en el ejercicio de su actividad como representante y en el ámbito de la política. Yo solamente te voy a decir que gracias por esa pregunta. Y yo creo que entre la pregunta que nos hizo Ana Belén Francia hace unos meses para Mar de Kif, que nos preguntó a ese nivel, personal, más que a un nivel público, la tuya es la segunda, que va encaminada en ese mismo sentido, y que es una de las cosas que
por tiempo y porque no dan a más, esta horita y poco de conversación siempre nos olvidamos. Y me encanta, de verdad, me encanta que le hayas preguntado eso, porque pienso que de ahí podemos aprender mucho de lo que es la visibilidad de personas que no lo han tenido fácil, ni lo tienen fácil, ni de momento parece que lo vayan a tener fácil. Francesc, ¿alguna cosa que quieras añadir, que quieras? Adelante. Bueno, que muchas gracias, Víctor, por la charla, porque realmente ha sido muy inspiradora. Y nada, y también pues ojalá que podamos colaborar en la próxima campaña después de Morgull, ¿vale? Que ya sea la cuarta vez ya, la cuarta campaña, y nada, y muchas gracias. Que mañana, por suerte, tenemos descanso. Y a ti, Xavi, también muchas gracias por esta colaboración. Estamos muy agradecidos y también muy agradecidos de que hayáis extendido la campaña de Esport amb Orgull, ¿no? Que empezamos con mucha ilusión en 2019. Para nosotros un orgullo seguiros los pasos, aunque nosotros somos más viejas, tenemos menos ideas, y siempre es un placer copiar las buenas ideas de las asociaciones vecinas y en este caso poder colaborar con vosotros. Víctor, 1.000.000 de gracias, de verdad. Yo no sé cómo decirte que si alguna vez vienes por Santa Coloma o vienes por Mataró, ¿no? Estás absolutamente invitado a una presencial cuando todo esto pase, a compartir un rato con nosotros, sea en Mataró, sea en Santa Coloma, total es media hora en coche. Ya nos moveremos para un lado o para otro. O quedamos en medio, si hace falta. O quedamos en Badalona, que también nuestras compañeras de Badalona, o en Masnou, estarán encantadas de poderte tener también. 1.000.000 de gracias, de verdad. 1.000.000 de gracias me gustaría a Ana Valenzuela, que fue la que nos pasó tu contacto, la que ha estado ahí para que pudiésemos hacer esta charla contra la LGTBI-fobia en el deporte hoy, este Esport amb Orgull, que no se quede solamente en un día al año, sino que esto pueda ser un trabajo de picar piedra los 365 días. 1.000.000 de gracias, de verdad. Gracias, Francesc. Y bueno, pues os esperamos desde Entenem, os esperamos la semana que viene. Yo no sé si vosotras desde Mataró tenéis radio este fin de semana. Sí, este domingo. Justamente grabamos el lunes y el próximo domingo saldrá la emisión a las 7 de la tarde. Pues bueno, ya ves que aquí el activismo municipal, Víctor, con pocos recursos, pero no intentamos no parar. No os vayáis ninguno de los dos, que salimos del directo ya, pero así hablamos, nada, 1 minuto de nada fuera de ese directo. Muchísimas gracias. Sí que quería daros las gracias, de verdad. No, pero no, gracias a ti. No, Víctor, de verdad, el placer ha sido nuestro. Yo creo que hacía tiempo que yo no sentía el haber aprendido tanto en una charla, que me explote en la cabeza 2 veces. Después de 47 charlas, te digo que no es fácil. Y me ha explotado la cabeza mínimo 2 veces. Así que 1.000 gracias, no os vayáis ninguno de los dos. Nos vemos ahora mismo en el privado. Y gracias a todos, a todas, a todes las que habéis estado esta tarde de viernes, que es una tarde extraña, pero como total está todo cerrado, pues qué mejor que estar con nosotros. Así que hasta la semana que viene. Gracias. Adiós.